Pero gracias a Dios que Dios no es como usted y como yo, porque Dios siempre está esperándonos a nosotros. Yo doy gracias a Dios porque Él no es como yo ni es como usted, sino que siempre nos está esperando. Amén. Y gracias a Dios por las visitas, gracias a Dios por los que están en este lugar y porque Dios nos va a bendecir. Dije, Dios nos va a bendecir. Amén. Ya tiene el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, verso 11. Amén. Leemos en el nombre de Jesús. Usted me va a seguir ahí con su vista y yo voy a leer algunos versículos. Creo que hoy vamos a leer varios versículos. Vamos a leer algunos versículos. Así que quiero que usted me escuche. En el nombre de Jesús leemos. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gozosos. ¿Cómo estaban? Con miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y el tiempo de Saúl, ese hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliá, el primogénito, o sea, el mayor. El segundo, Aminadab, y el tercero, Sama. Amén. Y David era el menor. ¿Sí sabe usted que era el menor? Amén. Y siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efá de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban ¿en qué? En el valle de Elá, peleando ¿contra quién? Contra los filisteos. Se levantaba pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda. Se fue con una gran carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, el ejército frente al ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran, dígalo como si estuviera cantando hace un momento, y tenían gran, y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel a que le venciere. El rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija y le examinará de tributos la casa de su padre en Israel. Usted escuche esto: el que vencía a Goliat se le iba a dar una recompensa. Amén. Así que quiero que tenga eso bien en cuenta. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque al escuadrón de Dios aquí en Zaragoza? Amén. ¿Cuántos creen que el Dios de Israel es el Dios de nosotros? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así hará
al hombre que venciere. Le volvió a decir todo lo que iban a hacer, que lo iban a enriquecer, que le iban a dar la princesa y iban a quitarle los impuestos a la casa de su padre. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. El verso 32 y 33. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Si usted le puede brindar un aplauso a nuestro Dios. Pero aplauda con alegría, con gozo. Aleluya. Puede tomar asiento. Quiero predicarle por algunos minutos bajo el tema: que el gigante no mate nuestra fe. Amén. Y estamos en el mes donde estamos hablando de no perder la fe en tiempos de prueba. Amén. Nuestro pastor, el pastor Néstor, dejó como lema para este mes este título: no perdamos la fe en tiempos de prueba. Y el tema que les voy a predicar por algunos minutos es este: que el gigante no mate nuestra fe. Cuando leímos, y voy a parafrasear un poquito lo que es toda la historia porque salté algunos textos bíblicos, pero quiero que usted entienda esto. Cuando nosotros hablamos y estamos en un culto de jóvenes, ¿verdad que sí? Y voy a hablar un poquitico a los jóvenes antes de comenzar, porque la persona que vamos a tomar como ejemplo en referencia en este texto bíblico, en esta historia que leímos, es un joven. Los historiadores o algunos que se han encargado de investigar, hermanos, qué tiempo o qué edad tenía David cuando enfrentó a Goliat, dicen que David podía tener entre 15 y 18 años. Hay algunos que afirman, pero nadie puede afirmar esto porque la Biblia no registra con exactitud la edad de David. Pero hay quienes afirman que David tenía 17 años. Ahora, más sin embargo, usted pudiera mirar algo, porque en los tiempos de antes, en el libro de Números, capítulo 1, verso 3, si no me equivoco, usted va a encontrar que para que se alistaran al ejército, la gente tenía que tener 20 años de edad en adelante. Eso nos hace a nosotros utilizar un poquito la lógica sin ser tan pedagogos y ser tan, hermanos, estudiosos. Y podemos entender, hermanos, que la edad para que alguien pudiera presentarse al ejército, yo no sé a qué edad se presentan aquí en España, pero en mi país, igual que en mi país, a los 18 años en Venezuela usted se presenta. Pero si usted no tiene 18 años, usted no puede llegar a presentarse para el ejército porque lo van a echar para atrás, ¿verdad que sí? Ahora, si él, hermanos, si se iba a presentar a alguien, según lo que dice Números, capítulo 1, verso 3, es que tenían que tener 20 años en adelante. Es que el que tuviera menos de 20 se tenía que ir para atrás porque no podía presentarse, porque no cumplía con los requisitos para presentar al ejército o para representar, perdón, al ejército del pueblo de Israel. Si usted sigue leyendo, después se va a dar cuenta que, hermanos, cuando el reinado de Saúl, hermanos, la guerra con los filisteos se apretó tanto que Saúl como que tuvo que olvidar el decreto y olvidar lo que se había dado y los requisitos que se habían pedido, que en el primera de Samuel capítulo 14 verso 58 usted va a encontrar que Samuel dice que a todo hombre poderoso y valiente que cumpliera, hermanos, con la capacidad para ir a pelear, se lo llevaban a pelear porque era tan fuerte la guerra con los filisteos que necesitaban soldados. Y en otras palabras estaban diciendo como que ya no podemos estar esperando que tengan 20 años. Si hay alguien que tiene 17 años pero tiene, hermanos, la valentía y tiene, hermanos, el poderío en el espíritu para ir a la guerra, no los vamos a llevar
llevar. Y hay gente que está pensando en este tiempo que el evangelio es para gente mayores de 30, de 25, de 40, y que son esas personas las que Dios puede usar. Yo le vengo a decir que Dios puede usar desde el más pequeño al más grande en esta hora. Yo no sé si usted me está comprendiendo, pero el Señor dijo: dejad los niños venir a mí y no se los impidáis. Si usted lo cree, apláudale al Señor con libertad. Y todas esas dos cosas que yo le acabo de decir nos hacen entender un poquito que David podía tener, hermanos, esa edad de 15, 16, 17, 18 años. ¿Por qué? Porque si tenían 18, 19 y sus hermanos, ¿verdad?, que eran los mayores, recuerde que David era el menor de 8. Entonces, si fueron 3 a la guerra y David era el menor de 8, ¿cuántos quedaban en casa con David? Si tenían menos de 20 y estaban aplicando lo de números, no podían ir a la guerra. Pero si estaban aplicando lo que Saúl había aplicado, a lo mejor no eran ni valientes ni tenían el aspecto de alguien poderoso en espíritu. Si yo me estoy explicando. Y por esa razón 4 hermanos más se habían quedado, hermanos, en casa con David, porque eran 8. Y si eran 8 y fueron 3 a la guerra y son 8, ¿cuántos le quedaban? 5 en casa. Y David estaba pastoreando las ovejas, ¿sí o no? Y cuando usted mira, hermanos, y estamos hablando de los jóvenes hoy en día, las iglesias tenemos que entender que si hay alguien dentro de nuestras iglesias que están siendo probados en estos tiempos, son nuestros jóvenes. Hay personas adultas que están pensando que la están viendo dura porque tienen que trabajar para pagar una renta, porque tienen que, hermanos, trabajar para darle todo a sus hijos, que tienen que, hermanos, esforzarse cada mañana porque tienen que, hermanos, alimentar un hogar, y pensamos tantas pruebas y tanta lucha. Yo le voy a decir una cosa: usted no sabe a lo que nuestros hijos se están enfrentando allá afuera, hermanos, a la legalización de ambos sexos, hermanos, a la drogadicción, al alcoholismo, a la prostitución. Todo eso está bombardeando a nuestros hijos y está probándole la fe a nuestros hijos. Pero si hay un padre y una madre que está segura, confiada en que Dios va a guardar a sus hijos van a ser guardados, sus hijos van a ser protegidos. ¿Sabe por qué? Porque así como Dios protegió a los primogénitos, va a proteger a los nuestros. Si alguien lo cree, apláudale al Señor con libertad. Yo no sé si usted está creyendo, pero yo veo futuros pastores en este lugar. Yo veo futuros evangelistas. Yo veo futuros adoradores en espíritu y en verdad. No lo veo por la vista, lo veo por la fe. ¿Alguien lo puede creer en esta hora? Yo no sé si el diablo te ha estado susurrando y te está diciendo: es que para tus hijos es difícil aquí en Europa. El Dios de Colombia, de Venezuela, de Honduras, de Nicaragua es el Dios de España, de Francia, de Italia, de Inglaterra y de todo el planeta Tierra. El Dios que libró al pueblo de Israel es el Dios que nosotros servimos. Yo no sé si usted está seguro y está claro del Dios que usted sirve, pero yo estoy confiado que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Aleluya. Nuestros hijos, hermanos, están siendo acosados por la sociedad. Si usted mira las redes sociales, usted se da cuenta que nuestra juventud, hermanos, está recibiendo malos ejemplos. Hoy en día podemos ver la conducta de todos los que están a nuestro alrededor, hermanos, cómo están desviadas de los principios cristianos que nosotros tenemos. Y si los hijos de nosotros no están bien alimentados por un padre que tenga fe y por una madre que tenga fe, le voy a decir una cosa: vamos a ser presa fácil del enemigo. Si yo estoy aquí parado, yo no sé cuántos de ustedes estaban aquí en el aniversario, pero usted pudo notar que el pastor que nos predicó, hermanos, siempre hablaba de su madre, siempre hablaba de lo que su madre hacía. ¿Sabe por qué? Porque los que nos hemos visto
visto a nuestros padres con ese ejemplo de fe, no podemos tener otro ejemplo que el de nuestros padres. Yo recuerdo, hermanos, que escúcheme, yo recuerdo una vez, yo soy hijo de pastor y tengo un hermano que es pastor. Y nosotros íbamos, yo iba siempre con mi papá porque le dije hace unos días, los hijos de los pastores son los más fieles. Porque si hay lluvia tienen que ir. Y si hay sol también tienen que ir. Aunque no quieran ir, por supuesto. Pero tienen que ir. Y yo siempre iba con mi papá para todas partes. Iba a las reuniones de pastores. Y cuando llegaba a las reuniones de pastores, yo iba con él. Ahí usted sabe, como mochilero de mi papá y pendiente, porque sabe que era lo bueno de ser hijo de pastor, que cuando invitaban a mi papá me tenían que dar a mí. Porque, hermanos, ahí estaba el becerrito que también tenía que darle. Y ahí estaba yo, hermano, siempre. Y ahí cuando papi yo le preguntaba, ya sabía las iglesias que le daban buena comida. Y yo le decía, papi, ¿para dónde vaya esta semana? Y decía, para allá. Y decía, te acompaño. Y cuando iba para las reuniones de pastores también me gustaba, porque ahí hablaban muchísimo, pero también comían bastante. Y yo me iba con él. Y cuando yo llegaba, yo tenía a mi hermano que es pastor, hermanos, y él es pastor allá en Venezuela. Y cuando yo antes de que él fuera pastor, era drogadicto. Era un alcohólico. Y sabe, no era cualquier drogadicto ni era cualquier alcohólico. Él comía de la basura de la calle. Él era un indigente con su pelo largo, usted sabe, todo desnutrido. Y cuando, hermanos, llegaban algunas personas incrédulas, le decía a mi papá, por ahí vi a tu hijo en el centro. Lo vi lleno de todo, de lodo, de sucio, su pelo pegosteado, comiendo del contenedor. Y mi papá se reía y le decía, no te preocupes, que más adelante me vas a llamar y me vas a decir, hey, préstame a tu hijo para que predique. Y así pasaron los años y así pasó el tiempo. Y la gente veía que mi hermano se hundía más en la droga, pero mi papá decía, yo te voy a ver predicando, yo te voy a ver un día yendo de naciones en naciones. Y para hacerle corta la historia, mi hermano está predicando, es pastor. Esa fe yo no la puedo olvidar. Esa fe que un día yo vi como ejemplo, es la fe que yo tengo. Padre, usted me está entendiendo en esta hora. Madre, usted me está entendiendo. Aunque el diablo te diga lo contrario, levántate y declara en fe. Tu hijo no va a morir así. Tu esposo no va a morir así. Tus hijas no van a morir así, porque Dios los va a traer. Yo socoto la bayanda, cicata la bahía. Alguien tiene que tener una fe en esta hora, como la de una madre, hermanos, como la de Moisés, que habían decretado que todos los niños se iban a morir. Pero esta niña, esta madre llamada Jocabed dijo, mi hijo no va a morir, mi hijo va a vivir y va a contar las grandezas de su Dios. Aleluya. ¿Sabe? Yo cuando escuchaba a mi papá decir, mi hijo va a ser un predicador, yo miraba a mi hermano y decía, mi papá está loco. Y en la madrugada yo me paraba y mi mamá estaba en la ventana. Señor, guarda a Josué, protégelo, cuídalo. Y ahí estaba mi mamá y yo esperando que mencionara mi nombre. Y una hora y media y se paraba y decía, yo sé que está en tus manos. Y yo le decía, mami, ¿y qué pasó conmigo? Me decía, mi hijo, vos estáis aquí. Vos sois tranquilo, vos no bebéis, vos no fumáis, vos no bailáis. Y decía, pero a mí también me hace falta la oración. Me decía, mi hijo, no te preocupéis, que Dios está con vos, no te preocupes. Y así me venía mi mamá, pero mi hermano, yo no entendía por qué mi mamá oraba por él. Yo no entendía por qué, hermano, hasta que leí la historia del hijo pródigo. Algunos estamos en casa y no aprovechamos los beneficios de estar en casa. Y hermanos, un día va a venir el hijo pródigo y sin darse cuenta le van a celebrar, hermanos, que el hijo pródigo volvió a casa. Porque hay padres y hay madres que están clamando por sus hijos.
Y ese día vamos a celebrar fiesta. Y ese día vamos a alzar la voz de júbilo. Y ese día vamos a romper con el llanto. Y vamos a cambiar nuestro lamento en gozo. ¿Sabe qué me llamaba la atención? Que mi papá siempre le decía lo mismo a los pastores. Le decía, un día me vas a llamar y me vas a decir que te lo preste para ir a predicar. Y yo decía, grande es tu fe. Y un día estaba yo ahí con mi papá. Y yo no sé si lo hizo adrede o intencional o no, pero lo llamaron y hizo la voz. Le dijo, pastor fulano, Dios le bendiga. Y yo le dije, ese es el que se mete con mi hermano. Y yo estaba ahí. ¿Qué me dice? Pastor, le dice. Lo estoy llamando porque yo creo que su hijo no tiene ya solución. Por allá lo vi. Mi hermano ya veía, usted sabe, alucinaciones. Decía, cuidado, ahí viene. Así se ponía mi hermano. Yo creo que es mejor que lo internes, le dijo el pastor. Mi papá le dijo, tranquilo que esta misma llamada lo voy a esperar. Yo sé que van a pasar años y me vas a volver a llamar. Mi hermano se convierte en pastor. Y era un predicador, hermanos. Y cuando estaba predicando, ¿sabe quién llamó? Porque había una campaña de 3 días en su iglesia. El pastor que todo el tiempo le decía a mi papá, allá había tu hijo. Me dice, hey, está bien, yo te lo presto. Porque un día estaba muerto, pero hoy está vivo. Hay gente que va a criticar a tus hijos. Hay gente que va a señalarlo. Pero cuando Dios los levante, cuando Dios los traiga, va a tener que decir cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Hay padres que debemos de ser ejemplo para nuestros hijos en fe. Mi hijo que está ahí, el menor, de 1 mes le diagnosticaron 3 patologías respiratorias. Y no voy a hacer porque a mí no me gusta, yo no pretendo dar lástima a nadie. Pero hermanos, todo el mundo creo que conoce la situación en mi país. Y la salud es pésima ahora. Pero antes no era así. Y hermanos, yo llevé a mi hijo para varios hospitales y me cerraban la puerta porque tenían miedo de lo que mi hijo tenía 1 mes de nacido. Y ahí estaban los doctores diciendo, uno me dijo, tu hijo está bien mal. Lo que yo escuchaba eran reportes malos. Y un día me senté en la parte de afuera y comencé a llorar porque usted a lo mejor no, porque es más espiritual, pero yo humanamente estaba llorando, frustrado y pensando que mi hijo se iba a ir y que mi hijo a lo mejor el Señor se lo iba a llevar. Yo quería entender lo que estaba sucediendo, pero de repente, hermanos, cuando yo estaba así, comencé a acordarme del Dios de mi padre. No le voy a decir que el Dios mío, yo comencé a pensar en el Dios de mi padre y dije, si mi papá ha orado muchas veces por enfermos y se han sanado, si mi papá ha puesto las manos por alguien que le han dado, hermanos, 0 oportunidad de vida y Dios lo ha restaurado, si el Dios de mi padre lo ha hecho, cuanto más con mi hijo lo va a hacer. Y comencé a orar al Dios de mi padre, y para hacerle corto el testimonio, ahí está mi hijo, porque el Dios de mi padre me ha respondido. Es el Dios de mi padre y es mi Dios ahora. ¿Alguien puede aplaudir en esta hora? A lo mejor no le va a gustar lo que yo le voy a decir, porque yo sé que el que no trabaja no coma. Pero mi papá me enseñó que primeramente es el reino de Dios y su justicia. Hay gente que le enseña a los hijos que si ellos no trabajan, ellos no tienen lo que ellos quieren. Y cuando usted hace eso, usted está direccionando mal la vista de su hijo. Perdóneme por lo que estoy diciendo, pero habemos padres que le enseñamos a nuestros hijos que si no es por mis fuerzas, no tienen nada de lo que tienen.
Y yo sé que son por sus fuerzas. Yo sé que usted es el que madruga. Yo sé que usted es el que hace horas extras. Pero ¿sabe quién extiende su misericordia? ¿Y quién es el que hace nacer el sol sobre usted? Es el Todopoderoso. Yo no estoy diciendo lo contrario. El que no trabaja, que no come. Pero el lugar de privilegio es de Dios. Aleluya. ¿Sabe? Tenemos que enseñarle bien a nuestros hijos. Porque para que una juventud sea fuerte en la fe, necesita padres fuertes en la fe. ¿Sabe? Mi papá no me enseñó a mí a perderme un culto. Y yo le voy a decir, yo hace mucho tiempo perdí el deseo de hacer dinero. Porque mi papá me enseñó a eso. Porque hay gente que piensa que el dinero lo es todo. Y que con el dinero todo lo puedes hacer. Usted sabe cuánta gente se murió en la pandemia con mucho dinero. ¿Sabe cuántos ricos sepultaron con mucho dinero? Le voy a decir una cosa. Por más que el hombre quiera añadir a su estatura un codo, si no es la voluntad de Dios, no lo va a poder hacer. Pero si estás en la voluntad de Dios, vas a ser como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. ¿Sabe cómo? Que su hoja no cae y da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace. ¿Sí? Porque a veces direccionamos mal a nuestros hijos. Y le decimos, mira lo que te estoy dando. Y ellos no tienen un conocimiento de que Dios te lo dio para que se lo dieras a ellos. Cada vez que Dios me ha dado un privilegio, está mi hijo por ahí, le digo gracias a Dios estás comiendo. Cuando hemos viajado, lo llevé una vez a Universal Studios y Disney, y cuando estábamos ahí le dije, dale gracias a Dios porque esto te lo dio Dios. Yo no creas que yo tengo dinero, porque no tengo dinero, pero tengo al dueño del oro y de la plata. Yo no sé, hermanos, pero Dios me ha puesto esta palabra, porque para que jóvenes estén llenos de fe, necesitamos padres llenos de fe. Hay alguien aquí, una madre, un padre, que necesita tomar esta palabra. Escúcheme, porque es hermoso que nos hablen de la fe. Es lindo que nos hablen de la fe. Es lo que más nos gusta a nosotros. Pero ¿usted ha pensado qué tipo de fe le estoy transmitiendo a mi hijo? ¿Cómo estoy educando a mis hijos en la fe? Cuando usted comienza a mirar la historia del pueblo de Israel y comienza a mirar cómo le oró Isaac, cómo oró Jacob. ¿Sabe cómo oraban ellos? Ellos no oraban como nosotros oramos, en el nombre de Jesús. Si usted mira y va a la escritura, usted va a encontrar que siempre que oraban decían, al Dios de mi Padre, al Dios de mi Padre. Porque era lo que ellos habían visto en casa. Yo creo que Isaac nunca había visto a papá en la hora de la oración, en el tiempo, hermanos, donde tenían que buscar a Dios, decirle, yo no voy a la iglesia hoy porque tengo que trabajar. Yo entiendo que aquí las cosas son diferentes, y hermanos, pero yo también comprendo que para todo hay un tiempo. Porque sin saber, el enemigo nos gana terreno a nosotros. Sin saber nos pone trampitas que nosotros somos fáciles de agarrar. Porque hay momentos donde usted no tiene que trabajar, pero le ofrecen ese día, y usted, porque está pensando, si me gano 20 euros más, voy a poder hacer esto. Pero si mañana se enferma y gasta 100 euros, de nada le sirvió ese día. Pero si usted vino aquí a buscar la presencia de Dios, le está diciendo a su hijo, hijo, nuestro Dios es fiel.
Jóvenes que están aquí, no se sientan menospreciados. No se sientan menos que nadie. Es triste, pero dentro de la iglesia pensamos que los jóvenes están solamente para venir a aplaudir y a ocupar una silla. A veces creemos que son incapaces de predicar un buen mensaje, que son incapaces. Hermanos, si estamos menospreciando el talento que Dios depositó en la vida de alguien. Así pasó con David, joven. Así pasó con David. Cuando David escuchó hablar de eso que estaban ofreciendo por hermanos quien venciera al incircunciso, comenzó a sentir interés y dijo: ¿qué van a dar al que venciera a este incircunciso? Y le dijeron: mira, van a enriquecer a su casa, le van a dar la princesa y van a liberar todos los impuestos de la casa de su padre. Y David dijo: como que está bueno esto, como que me interesa. Y fue y volvió a preguntar y le dijo a otro: ¿qué van a dar al que venciera este incircunciso? Y le repitieron las mismas palabras. Después su hermano se dio cuenta, y como conocía a David, pero no lo conocía como soberbio, no lo conocía como él lo describió ahí, y que sabía que era bravo y su corazón estaba echado a perder. Él sabía, hermanos, Elías sabía que David había matado osos y había matado leones. La gente puede identificar la facultad y el poder de Dios en tu vida, aunque quiera menospreciarte. La gente puede identificar cuando hay unción. La gente sabe oler cuando alguien está metido en Dios. Y Elías sabía que su hermano había sido ungido. Y es triste cuando hay Elías en la iglesia que saben que el aceite cayó sobre alguien y le quiere meter el pie. Y hermanos, Elías le dice: mira, yo sé quién eres tú. Y David dice: a palabras necias, oídos sordos. Yo no sé si usted me está comprendiendo en esta hora. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero vas a tener que taparte los oídos. Vas a tener que ignorar las palabras y vas a decir: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alguien puede creer a esta palabra en esta hora. Alguien puede recibir esta palabra. Alguien puede levantarse y decir: todo lo puedo en Cristo. Y lo quisieron detener. Su hermano, el primero que lo quiso detener fue su hermano. Y David, ¿te has visto a los niñitos cuando no quieren escuchar? Me imagino yo a David así. Y Elías decía: mira. Y se fue. Y mire lo que es David. Para confirmar, porque la tercera la decía, dice: ¿qué es lo que le van a dar? Pues mi hermano me entretuvo y no escuché bien. ¿Qué es lo que le van a dar? ¿Lo van a enriquecer? Le van a dar la princesa. Y dice: ¿y cuál es la princesa? Párese, hermana Yugleni, por favor. Dios mío, está como la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Sí, porque hay gente que quiere la idónea, pero no quiere pelear por la idónea. Y le escribe a muchas porque está confundido. Pero no voy a meterme ahí porque este no es el tema. No, bárbaros, no aguantan juego ustedes. Escúcheme. Porque David dice: ¿le van a dar eso? Entonces dice: yo mismo soy. Y fueron de chismoso a decirle al rey: por ahí hay uno que es bocón, es maracucho. Se de Maracaibo, Venezuela. Dijo que iba a matar a ese circunciso. Nosotros tenemos 40 días. No sabe que nosotros hemos peleado contigo, rey. Y nosotros estamos temblando. Y él dice que va a matar. Bocón tenía que ser. Y lo trajeron a David. Imagínense que traigan a David. Párese ahí, hermano, por favor. Usted que está allá con el tapabocas y la camisa de cuadro, vino tinto ahí con gris. Párese. Imagínense. Quédese ahí, quédese ahí. Quédese ahí, ya va. Déjeme ver. No puedo usar. No. Imagínense. No voy a hacer. Tome asiento. Usted vio ese muchacho que se paró. ¿Qué tamaño, hermano? Ahora le traen. Saúl era así. Porque Saúl era el que sobrepasaba todos los hombros de los hombres de su pueblo. Y le presentan a David de este tamaño.
Y Saúl lo mira y le dice: ¿y vos sois el que vas a matar a Goliat? Y le dice: sí, mi señor, yo soy. ¿Por qué? Y viene y le dice: así son todos los chiquitos, alzado, bravo. Pero ese es un hombre de guerra desde su juventud. Ese ha peleado. Y David le dice: ya, terminaste. Te voy a decir quién soy yo. Yo soy un pobre pastor de ovejas. Pero este pastor de ovejas, cuando venía un oso y se llevaba una de mis ovejas, salía detrás de él y agarraba al oso y le quitaba la quijada. ¿Sabe por qué? Porque nuestras fuerzas no vienen de este cuerpo terrenal, sino del Espíritu Santo de Dios. Dios no está mirando tu apariencia, Dios no está mirando tu físico, Dios está mirando tu corazón. Y le dice: y si no estáis conforme con el oso, también venían leones. ¿Y sabéis quién los mataba? No era Elías, el hermano mío mayor, era Papaíto. ¿Verdad? ¿Sabe lo que estaba sucediendo ahí? Es que los hombres que tienen fe no olvidan lo que Dios ha hecho con ellos. Las mujeres que tienen fe no olvidan lo que Dios ha hecho con ellos. Cuando la gente te quiera decir que la prueba es grande, que la dificultad es grande, usted diga: es que mi Dios me ha librado de oso y me ha librado de leones. Es que mi Dios me ha guardado. Porque hay gente, tengo que decirlo, me lo tomé de su mensaje prestado el día martes, pero la gente está perturbada hoy, los veo perturbados. Mire, cuando yo llegué allá, me decían, a mí me llamaban, me decían: vení para acá, que aquí las cosas son diferentes. Y yo decía: estoy cansado, que voy para allá y no hay nada. Aquí no, aquí hay en abundancia, voy a comprar toda la que queráis. Y cuando llegué aquí y veo el estante donde está la leche, sin nada de leche, reprendí, dije: reprendo todo espíritu de Maduro ahora. Porque estaba el estante vacío. Y cuando yo había comprado el aceite en 95, creo, y yo cuando fui a ver los 3.25, dije: aquí también aumentan los precios. Y dice: no sé qué pasó, desde que llegaste las cosas están cambiando. Y yo dije: no le vas a decir nada a los hermanos, porque es capaz que hacen como Jonás, me sacan de España. Pero yo soy un hombre de fe, y el Dios que me sostuvo en Venezuela me va a sostener en este lugar. El Dios que me guardó, el Dios que me protegió. Usted me está entendiendo ahora. El Dios que te libró de pandemia, el Dios que te guardó en escasez donde estabas encerrado, ese Dios te va a guardar de la inflación. Envían videos por ahí, reprende esos videos, que Biden dijo que Europa, que Estados Unidos y que Sudamérica iba a tener escasez. Descubrió América. Si la Biblia dice que íbamos a tener dinero y no íbamos a poder comprar, que iba a faltar el alimento, eso no lo dijo Biden, eso lo dijo el Señor en su palabra. Yo doy gracias a Dios porque su palabra se está cumpliendo. Eso me hace tener más fe en tiempos de prueba. Yo mantengo mi fe. Y David dice: rey, y yo lo dejaba bien muerto, ¿oíste? Bueno, si es así, y le quiso poner las ropas del rey. Y cuando se la pusieron, ¿sabe qué quiere decir eso? Que usted no puede andar con la fe de otro. Porque hay gente que quiere conseguir victorias con la fe de otro. Ore por mis hijos. Ayune por mis hijos. Vigile por mis hijos. Lo único que le falta, que usted sabe que no le van a hacer, es que trabaje por mí para que yo coma. Porque la gente quiere que todo usted se lo haga. Pero le voy a decir una cosa: Ana quería un hijo, y ¿sabe qué hizo ella? Fue al altar a clamar a Dios. Usted quiere un milagro, venga al altar a clamar a Dios. Usted quiere un prodigio, venga al altar a clamar a Dios.
Y David le dice, mira, rey, muy bonito tu traje y muy hermoso tu escudo y tu espada, pero a mí no me sirve esto. Yo tengo mi propia fe. Y dijo, lo único que yo necesito son 5 piedras y una ondita. Y se fue. Le dije, los que tienen fe no olvidan lo que Dios ha hecho. Y cuando comienza David a caminar, la tercera persona que menosprecia a David llega, que es Goliat, y le dice, hey, ¿acaso yo soy un perro para que vengas a mí con palos y ondas? Y comenzó ahí a hablar. Yo no soy eso que tú crees. Yo hoy te voy a matar y voy a dar tu cuerpo a las bestias del campo y a las aves del cielo. Y David se reía, porque los que tienen fe tiemblan pero están seguros. Sí, no, gracias a Dios que usted no tiembla y está seguro, pero yo tiemblo pero estoy seguro. Y le puedo garantizar que puedo estar temblando, pero no voy a ir atrás. Yo voy adelante temblando y todo, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Yo también tengo temor, yo también tengo miedo, pero estoy con Dios. Y si Dios conmigo, ¿quién? Y David, para disimular que las piernas le temblaban, le habló rápido y le dijo, hey, tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y me gusta porque antes de ir a presentarse delante de Goliat, él le dijo al rey, rey, y el mismo Dios que me dio la victoria con el león y el mismo Dios que me dio la victoria con el oso, ese mismo Dios va a hacer que este incircunciso caiga. Hoy mismo lo mato y le corto la cabeza. Hermanos, cuando usted ve la descripción de toda la armadura de Goliat, lo único que estaba descubierto era la frente. Y David dice, tú vienes a mí con todo eso, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y le dice, hoy te voy a matar y les voy a enseñar a esta gente que el Dios que yo sirvo es un Dios, no vaya a aplaudir, que pelea sin espada y sin flecha y sin escudo y sin ejército. Todo eso se lo añadí yo. Él estaba diciendo, él les va a demostrar que él no necesita de ustedes para ganar. Cuando él quiere, gana. Y comenzó a correr, y cuando corrió soltó la onda. Yo creo que David tenía los ojos cerrados, pero él estaba seguro que Dios estaba direccionando la piedra. Y cuando cayó la piedra en la frente, si usted lee, dice, y lo mató. Así dice. No dice lo desmayó, lo dejó inconsciente, dice, y lo mató. Pero ¿sabe qué era lo que había profetizado David? Que lo iba a poner debajo de sus pies y que le iba a cortar la cabeza. Y cuando fue, agarró la espada de David y vino y le cortó la cabeza. Y dice la Biblia, y terminó de rematarlo. Y cuando le cortó la cabeza, la alzó y le mostró a todo el pueblo cuán grandes cosas había hecho el Señor. El jovencito que habían menospreciado, el jovencito que habían dicho, tú no puedes pelear, estaba levantando la cabeza del gigante que los había tenido amedrentado por 40 días. Ese jovencito que usted ha menospreciado es el jovencito que Dios va a utilizar para impactar las generaciones de este tiempo. Ese jovencito que usted cree que nada puede hacer, Dios va a hacer cosas poderosas. ¿Y sabe qué me gusta? Que cuando le quitó la cabeza y la levantó, los que estaban temblando se llevaron de ánimo y dijeron, hey, si este pudo, nosotros también. Cuando la gente te vea que abriste
la brecha, van a decir: yo sabía que tú lo ibas a hacer. Yo sabía que tú eras un guerrero. Y usted ignore eso, porque a David le empezaron a cantar. ¿Sabe cómo le empezaron a cantar a David? David mató a sus 10,000 y Saúl a sus 1,000, porque la gente comenzó a ver la grandeza que había en David. Y David dijo: eso no es para mí, toda la gloria es para Dios. Te vengo a decir, joven, cuando Dios te esté usando, olvídate que es para ti la gloria. La gloria es para Dios. Yo no soy nada, usted no es nada, pero la gracia de Dios lo es todo. Yo no sé qué gigante te está haciendo frente. Yo no sé si es tus hijos, tu esposo, tu esposa, una enfermedad y te está diciendo: quédate ahí, no te muevas. Pero te voy a decir una cosa: los que tenemos fe declaramos las cosas que no son como si fuesen. Dije: los que tenemos fe declaramos las cosas que no son como si fuesen. Abraham va a hacer el holocausto de su hijo y está con sus siervos. ¿Y saben qué le dice Abraham a sus siervos? Espérenme aquí, porque yo y el muchacho subiremos y bajaremos, porque vamos a adorar al Señor. Abraham sabía que tenía que ofrecerlo como ofrenda, pero los que tienen fe hablamos no por lo que vemos, sino por lo que creemos. Usted no va a ver por lo que habla, usted va a ver por lo que cree. Él dijo: yo subiré y bajaré. Y cuando subieron, el hijo que lo había acompañado, así como yo había acompañado a mi papá, le dice al papá: hey papi, está la leña, está el fuego, pero ¿dónde está la ovejita, el cabrito, la chiva, como usted le quiera decir? ¿Dónde está? Y el Señor, a través de Abraham, le dice: tranquilo, mijo, porque Dios se va a proveer de un cordero. Hey, hermano, Abraham sabía que tenía que matarlo, sacrificarlo, mas sin embargo sigue confiando y hablando en fe y dice: no te preocupes. Y cuando terminó de hablar Abraham y se volteó, ahí estaba la ofrenda. Porque cuando tú hablas en fe, Dios va a responder. Cuando tú hablas en fe, Dios te va a dar lo que tú pides, porque el que pide con fe lo recibe. La mujer del flujo de sangre escuchó que venía Jesús. Y cuando escuchó que venía Jesús, ya ella sabía, y usted lo sabe, que lo había gastado todo. Y cuando ella miró y escuchó la multitud y veía que venía Jesús, dijo: yo lo he intentado todo y nada me ha dado resultado, pero estoy segura que si yo toco a ese hombre en el borde de su manto, yo voy a ser sano. Yo estoy seguro, yo estoy segura que si usted lo toca hoy con fe, lo que estás pidiendo lo vas a recibir. Lo que viniste a buscar lo vas a tener. Y esta mujer dice: yo lo voy a hacer en fe. Y usted se sabe la historia. Cuando fue y lo tocó, dice que al instante, no mañana, no en la noche más tarde, sino al instante, esta mujer fue sana. ¿Sabe por qué? Porque los que tenemos fe hablamos en fe y actuamos en fe. Hay gente que dice que tiene fe, pero no actúa en fe. No se mueve en fe. Pero la fe sin obra es muerta. En un escritor dice, Santiago dice: si usted tiene obras, si usted tiene fe y no tiene obra, de nada le sirve. Porque usted me va a mostrar su fe sin obra, pero yo te voy a mostrar mis obras en mi fe. De nada nos sirve hablar de esta fe. De nada nos sirve decir que tenemos fe si no actuamos en fe, si no nos movemos en fe. Y en estos tiempos, esta iglesia, si usted no lo sabe, no le voy a decir nada nuevo. La venida del Señor está cerca. Y para que nos vamos hay que movernos en fe.
Porque todo lo que usted está construyendo para esta tierra se va a quedar. Pero lo que usted está construyendo allá en el reino de los cielos va a ser eterno. Póngase sobre sus pies. Quiero que me escuche esto, que se lo dejé para lo último. Si usted no me presta atención a eso, es como que no hubiera escuchado nada en esta hora. Porque cuando David fue a pelear con Goliat, ¿sabe lo que usted ve? Usted ve a David y a Goliat. A un hombre de casi 2 metros y 90 centímetros, casi 3 metros, frente a un joven que dicen que podía medir de 1,70 a 1,80, máximo 1,90, era 1 metro de más. Pero en los tiempos antiguos, cuando se iba a pelear una batalla, ¿sabe qué era lo que pensaban los dos pueblos que estaban enfrentándose? En este caso eran los filisteos y los del pueblo de Israel, los hebreos. ¿Sabe qué pensaban ellos dos en medio de una batalla? Que el Dios más fuerte era el que vencía al otro. ¿Sabe cómo se llamaba el Dios de los filisteos? Dagón. Dios Dagón era conocido para los filisteos. Es el mismo Dios que le quitó la cabeza el Señor cuando llevaron el arca para su templo y le quitó las manos. Y cuando dos pueblos se enfrentaban, hermano Carlos, ¿sabe a quiénes veían los que estaban de espectadores? Al Dios Dagón y al Dios del escuadrón vivo, o sea, al Dios de Israel, al Santo de Israel. Cuando iban a pelear, lo que estaba en juego no era la reputación de David ni la de Goliat. Lo que estaba en juego era la reputación del Dios Dagón y el Dios de Israel. Cuando tú estás pasando por la prueba como hijo de Dios, lo que está en juego no es tu reputación, es la reputación de la palabra de Dios invocada sobre tu vida. No es lo que la gente va a pensar de ti, es lo que la gente va a pensar de tu Dios. Porque cada vez que Dios haga un milagro en tu casa, van a decir: yo quiero conocer al Dios que te transformó. ¿Por qué no le aplaude al Señor? ¿Por qué no le aplaude con libertad? Porque lo que está en juego no es nuestra reputación, es la reputación del Todopoderoso. Yo no sé, pero no sé si alguien aquí está teniendo una lucha, o está enfermo, o tiene un gigante haciéndole frente y ese gigante se está burlando de usted. Pues déjelo, porque hoy vas a ver ese gigante que Dios no pelea con espada, que Dios pelea con su Santo Espíritu. Y yo siento orar por alguien. Aquí hay aceite. Pido autorización a los líderes, pero yo siento así en mi espíritu ahora. Porque el Dios que entregó a Goliat en las manos de David es el Dios que va a vencer el cáncer, la enfermedad, el problema. Pero alguien tiene que actuar en fe. Quiero que invitar a alguien que quiera, y no quiero que se arrodille, por favor. Yo no sé cómo estás tú, pero quiero que vengas aquí ahora.
Porque el Espíritu Santo, yo socoto la bayanda, la bayanda. Quiero que te pongas aquí, hija. Porque te voy a decir, yo socoto la bayanda, la bacata, la bayanda. No se vaya a arrodillar, porque la autoridad del Espíritu Santo está aquí en esta hora. Yo no vengo con espada, yo no vengo con ejército, pero sí vengo a declarar con el Santo Espíritu del Señor. Yo necesito hermanas que vengan aquí ahora. En el nombre de Jesús, ahora abre tu boca, cierra tus ojos, porque la unción de Dios está cayendo sobre usted en este lugar.